Guantánamo es una prisión militar de alta seguridad de Estados Unidos ubicada en Cuba. A partir del 9/11, fue utilizada principalmente para la detención de acusados de terrorismo. Desde entonces, ha sido señalada por la constante violación a los derechos humanos de sus prisioneros. Pese a que ha habido intentos de cerrar este centro de detención, por ahora todos se vieron frustrados. ¿Por qué sigue funcionando Guantánamo? El 11 de septiembre de 2001, el grupo terrorista islámico Al-Qaeda llevó adelante un fuerte ataque en Estados Unidos. Secuestraron 4 aviones comerciales. 2 de ellos impactaron en las Torres Gemelas, 1 en el Pentágono y el último se estrelló en Pensilvania, aunque los investigadores creen que fue desviado de su objetivo principal, que era la Casa Blanca. Como resultado, hubo casi 3.000 muertos y más de 25.000 heridos. Este atentado terrorista causó un fuerte impacto en todo el mundo. En consecuencia, el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, inició una guerra contra el terrorismo. There's no shades of gray in this war against terror. Either you're with the United States or you're not with the United States. Como parte de la campaña militar, habilitó esta prisión ubicada en la base naval de la bahía de Guantánamo, en Cuba. Estados Unidos tiene posesión de este lugar desde su ocupación militar en Cuba al finalizar la Guerra Hispanoamericana en 1898. Luego de un par de años de negociar su retirada, el gobierno de Cuba se vio forzado a firmar la Enmienda Platt. En ella, entre otras cosas, se comprometió a autorizar la instalación de bases militares estadounidenses en las costas cubanas. Así es como Estados Unidos llegó a tener una base naval en la bahía de Guantánamo. A partir del 9/11, el propósito fue que este sitio funcionara como centro de detención de aquellos que hubieran participado en la ejecución de este atentado. Pero la elección de esta prisión para la detención de terroristas no fue arbitraria. Al considerarse que este campo militar está fuera de la jurisdicción legal de Estados Unidos, quienes terminaran prisioneros allí no gozarían de los derechos que les otorgaría este país si estuvieran en territorio nacional. Como por ejemplo, el derecho a acceder a un abogado, a un juicio justo y a la presunción de inocencia. Además, se aseguraron de catalogar a estos detenidos como enemigos de combate y no como prisioneros de guerra. Esto los beneficiaría de 2 maneras. Por un lado, privaría a los prisioneros del alcance del Convenio de Ginebra. Este es un conjunto de normas que regulan las formas en que se pueden librar los conflictos armados y tiene como objetivo proteger, entre otros, a los prisioneros de guerra. Entonces, al estar catalogados como enemigos de combate, no estarían amparados por los derechos que este convenio prevé para ellos. Por otro lado, este rótulo permitiría juzgarlos frente a cortes especiales, los tribunales militares. Estos no ofrecen las mismas garantías que un tribunal civil, además de que violan el derecho de que el prisionero sea juzgado frente a un tribunal imparcial e independiente. En esta misma línea, en 2006, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Comisiones Militares para suspender el derecho de habeas corpus a cualquier extranjero que fuera considerado un combatiente enemigo. El habeas corpus es una garantía que busca proteger a los ciudadanos de detenciones y arrestos ilegales. Así armaron un perfecto agujero negro legal. Guantanamo was created precisely because the US government believed it would be outside of the law. And that's not because it was going to be a country club. No, it was meant to be outside of the law for a reason, because of the things that were happening, because it was illegal, because the public shouldn't know the terrible things that were being done there. En este contexto comenzaron a llegar prisioneros a Guantánamo.
Los primeros arribaron en 2002. Desde aquel momento ya han pasado por allí casi 800 personas. Las denuncias sobre las pésimas condiciones de detención no tardaron en llegar. Falta de acceso a protección judicial, tratos crueles o degradantes y detenciones indefinidas sin cargos, además de torturas y abusos. Once I started screaming and crying and punching and kicking and spitting and swearing at the soldiers, something I would never do. I would never do something like that, but I just lost my control. So they sent me over a psychiatrist. And this psychiatrist sat over the other side of the cell and said, have you ever contemplated removing your trousers and threading them with a sheet, tying it around your neck to make a noose, and then attaching it to the corner of the cell and then jumping off? Several months later, 3 people are allegedly purported to have committed suicide by that method. Varios organismos internacionales han intervenido en pos de que se revierta esta situación. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó un informe que llamó hacia el cierre de Guantánamo. En él sostuvo que Estados Unidos no solo tiene la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas en su territorio, sino también de todos aquellos que se encuentren en el territorio de otro Estado, cuando estén sometidos al control y autoridad efectivos de sus agentes. Incluso desde la ONU instaron a Estados Unidos por el cierre de este centro de detención. Pedimos lo obvio, que se cierre rápidamente el centro de detención de la bahía de Guantánamo, que se ponga punto final a la prolongada detención arbitraria de todas las personas que están en esa condición en ese centro y que en todos los casos haya un juez independiente e imparcial que pueda asegurarles un proceso judicial con las debidas garantías. Pero ¿de qué manera fue evolucionando con el correr de los años esta idea de cerrar Guantánamo? Durante su campaña presidencial en 2008, Barack Obama se comprometió a llevar adelante el cierre de esta prisión. Y durante su gestión como presidente, tomó medidas en pos de cumplir con esta promesa. Keeping this facility open is contrary to our values. It undermines our standing in the world. It is viewed as a stain on our broader record of upholding the highest standards of rule of law. Pero no contó con el apoyo del Congreso. En 2009, el Senado le negó los fondos para el cierre de Guantánamo. Y más tarde rechazó el plan de traslado de los presos a Estados Unidos. Con lo cual, Obama concluyó su mandato sin lograr cumplir con su promesa. En 2017, Donald Trump, su sucesor, orientó sus políticas en relación a Guantánamo en una dirección completamente distinta. In the past, we have foolishly released hundreds and hundreds of dangerous terrorists, only to meet them again on the battlefield. So today, I'm keeping another promise. I just signed an order directing to re-examine our military detention policy and to keep open the detention facilities in Guantanamo Bay. Por eso, durante su presidencia, los esfuerzos por cerrar Guantánamo quedaron suspendidos. Pero con la llegada del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esto parece haberse revertido. I don't have a timeline for you. As you know, there's a process. There are different layers of the process, but that remains our goal, and we are considering all available avenues to responsibly transfer detainees and, of course, close Guantanamo Bay. ¿Pero realmente existe la posibilidad de cerrar Guantánamo? ¿O es solo una promesa imposible de cumplir? Pese a que a lo largo de estos años no se ha logrado concretar el cierre de esta prisión, sí se fueron viendo algunos avances. En 2008, el caso Boumediene versus Bush sentó un fuerte precedente debido a que la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que todos los detenidos en Guantánamo pueden presentar una petición de habeas corpus ante un tribunal federal de este país, lo que habilita a los prisioneros a impugnar su detención. Durante la presidencia de Obama se abandonó el término enemigos de combate y se modificó la ley de comisiones militares. Esto aumentó la protección procesal de los prisioneros y les dio la posibilidad de quedar amparados bajo el derecho internacional.
Además de las 780 personas que llegaron a ver en Guantánamo, muchas ya fueron liberadas. Actualmente quedan 39 prisioneros recluidos allí. Pero a pesar de los avances, todavía existen varias cuestiones por resolver para finalmente poder concretar este cierre. Una de ellas es definir qué se hará con los reclusos que todavía permanecen allí. Dado que el Senado de Estados Unidos prohibió que fueran trasladados a este país, deberían buscar otros lugares a donde llevarlos. Además, hay que contemplar las consecuencias legales que podrían darse en caso de que los detenidos declaren haber sido víctimas de torturas y abusos por parte de los oficiales de Guantánamo. Y por último, también hay que considerar las posibles repercusiones políticas de este hecho, siendo que los prisioneros que permanecen allí siguen siendo considerados altamente peligrosos. The Biden administration is afraid of, what in the U.S. is called the Willie Horton problem. That is, if you release somebody who commits a crime, then you're politically responsible for it. And so I think it's really politics more than anything else that at this stage is standing in the way of actually closing Guantanamo. ¿Crees que es posible que finalmente se cierre Guantánamo? Déjanos tu comentario. A partir de ahora, podés ser miembro de Anomalías. Con un aporte mensual vas a poder apoyar nuestro canal y podrás elegir los casos a investigar y espiar el detrás de escena mientras investigamos, grabamos y editamos los videos.